presidente de Estados Unidos, Donald Trump, realizó este viernes una apuesta por las relaciones bilaterales. Lo ha hecho en el marco de la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, la APEC. Trump ha reprochado las prácticas comerciales que han perjudicado a los trabajadores estadounidenses, además de insistir en que sus predecesores en el cargo tienen la culpa. El mandatario cargó también contra el multilateralismo del que dijo Estados Unidos ha sido víctima por seguir normas que otros países incumplieron. Trump ha dicho que a partir de ahora solo buscará acuerdos justos y recíprocos. Las declaraciones del presidente tuvieron lugar justo antes de que su homólogo chino, Xi Jinping, defendiera la globalización. Trump lleva así a la APEC, que se celebra en Vietnam, su política de America First, o sea, Estados Unidos primero. Esta estrategia de Trump contrasta con las ambiciones internacionales que marcaron la política estadounidense durante décadas. Además, según los analistas, da lugar a que China aproveche el vacío de poder que deja Washington. Vamos ahora hasta la capital estadounidense, allí se encuentra Juan Carlos López. Muy buenas tardes, Juan Carlos. Ana María, buenas tardes. Expectativa por esa reunión, pero en círculos políticos en Washington, como acostumbra a ocurrir, poco se habla de comercio con Asia, poco se habla de la gira del presidente más allá de si se reunirá o no con Vladimir Putin, y los problemas domésticos, los temas internos, los temas de impuestos, de los escándalos políticos prestan menos atención. También he escuchado que se habla más sobre la camisa del presidente, la camisa típica vietnamita que se puso con los demás líderes mundiales para la foto, y cuánto duró saludándose con Vladimir Putin, parte de los integrantes de este encuentro. El mensaje sí del presidente es lo que viene planteando desde la campaña y ahora como presidente, y contrasta con el mensaje, aunque tiene algunos temas en común, con el mensaje del presidente ayer cuando estaba en Beijing, y lo que dijo, cuando dijo que China se aprovechaba de Estados Unidos, pero que les daba crédito por hacerlo porque cualquiera lo haría para beneficiar a sus ciudadanos. Y se ve en esa relación de poder el papel que ahora está jugando Xi Jinping a nivel mundial frente a Donald Trump, y el análisis que muchos hacen y califican de un posible vacío que deja Estados Unidos y que estaría llenando el líder chino, que está fortalecido, en el que también participa Vladimir Putin, en una semana que no termina porque el presidente Trump, quien partió solo para Vietnam, su esposa se quedó en China, va después a otra reunión, pero esta en Filipinas, Ana María. Ahora, Juan Carlos, se hablaba mucho de esa reunión, de que hubiese una posible reunión entre Vladimir Putin y Donald Trump, algo que parece ser que no va a suceder. Y me puedes decir, se encontraron brevemente, ¿de qué hablaron? ¿Se sabe de qué hablaron? Lo que dijeron tanto la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Sarah Sanders, como el Peskov, el portavoz del presidente Putin, es que Sanders dijo que no, Peskov que de pronto, pero que la agenda no permitía. Se le preguntó si era que los estadounidenses estaban tratando de evitar el encuentro, dijo que no, que era un tema de agenda. Pero recordemos que en otra reunión el presidente Trump encontró la manera de conversar con Putin durante largo rato por fuera de la agenda oficial cuando estaban en la cena. Putin queda al lado de la primera dama, de Melania Trump. Luego de la parte inicial, el presidente Trump se para, su esposa también, cambian de silla y ahí se da la conversación. Putin, uno de los líderes destacados de esta reunión de la APEC, y el presidente Trump, la inquietud de si se reunirán o no, con las implicaciones que eso tiene a nivel político, mientras avanza esta investigación sobre la interferencia rusa en las elecciones de Estados Unidos y lo que tratan de determinar los investigadores, si hubo o no colaboración de la campaña de Trump con agentes rusos para esos fines. Juan Carlos, se espera también que el presidente Trump siga hablando de Corea del Norte durante su visita a Vietnam, algo que ya ha hecho durante su visita por esta gira asiática. Es parte del mensaje que lleva en esta gira. Es una posición en la que dice que espera que las cosas se puedan resolver pacíficamente con Corea del Norte, pero en la que dijo que confiaba en que el presidente de China podía tener una solución para este problema, en el que le advirtió a Corea del Norte que no provocara a Estados Unidos, que no subestimara a Estados Unidos, y mencionó un incidente que ocurrió ya hace varias décadas. Fue cuando Corea atacó una embarcación estadounidense, que es ahora un museo en ese país, y el mensaje sería que eso no se va a repetir. Corea del Norte en la década de los 50 derribó un avión estadounidense de reconocimiento y no hubo respuesta por parte de Estados Unidos. Entonces, este sería el mensaje del presidente Trump reiterado a los vecinos, a quienes serían los directamente afectados de un posible conflicto en esa región, en Vietnam, otro de los países
que siguen muy de cerca lo que está ocurriendo entre Estados Unidos y Corea del Norte, y es el mensaje que le lleva el presidente a los vecinos de Corea del Norte, de China, de Japón, que son los directos implicados. Pero vamos a ver un cambio de retórica en cuanto al régimen de Pyongyang por parte del presidente Donald Trump, ¿o no? El cambio de retórica puede ser en suavizar su mensaje, pero no en lo que va a plantear. Él, por ejemplo, dijo, cuando aquí en Washington en discursos ha asegurado que el gatillo ya está armado, que solo hay una opción, aunque no explicó cuál es, muchos entienden a qué se refiere, desautorizando a su secretario de Estado, cuando ha dicho que si Corea del Norte llega a atacar a territorio estadounidense o a un aliado, verá un ataque como la humanidad nunca ha visto. Pues esa retórica seguramente no la vamos a escuchar, pero sí la retórica en la que le dice a Corea del Norte que su programa nuclear, como lo dijo en su discurso en Corea del Sur, no lo hace más fuerte, no lo fortalece, sino que lo debilita, y que ha dicho que Estados Unidos y sus aliados deben tener la voluntad política y militar para confrontar esta amenaza. Como siempre, un placer. Juan Carlos López, informándonos desde Washington. Buen fin de semana, Juan Carlos. Y para hablar precisamente de esta cumbre de la PEC nos acompaña Alejandra Guillén, ella es analista política, se encuentra en nuestros estudios en Washington, en Ciudad de México, perdón. Muy buenas tardes. Si le parece, empecemos hablando de la apuesta de Trump, esta preferencia por los tratados bilaterales en lugar de esos grandes tratados multilaterales de anteriores, de sus predecesores en el cargo. Claro que sí, Ana María, qué gusto saludarte. Mira, Trump ha sido consistente en este mensaje de querer sus tratados bilaterales desde un principio, desde la campaña siempre lo dijo, y está manteniendo esta posición ahora que está en Asia-Pacífico. Es un lugar muy relevante para hacer un posicionamiento como el que hizo, donde una vez más ataca el multilateralismo en favor del bilateralismo, pues porque es justo el centro de creación del TPP, del famoso Transpacífico, que de hecho están tratando de reactivar el resto de los países en ausencia de Estados Unidos. Hablemos también, si le parece, de ese cambio en el discurso del presidente Donald Trump, sobre todo si nos centramos en China. Ayer hacía esas declaraciones durante la campaña como candidato, criticó las prácticas comerciales de China y ayer las elogió. Coincidirás conmigo en que da casi risa ver la diferencia de su posicionamiento. Es este Trump que sabe dirigirse a sus votantes y que sabe cómo mantener por lo menos prendida la vela de la esperanza de que va a salvar a los trabajadores norteamericanos. Pero claro, ayer con Xi Jinping tenía que ser muy moderado. Al final, recordemos que China es el principal acreedor de Estados Unidos. China tiene el poder hoy por hoy, en buena medida, de las negociaciones y de cualquier apretón que quieran darle a Corea del Norte, porque es el que tiene la relación comercial más importante con Corea del Norte y tiene una relación fuertísima con Estados Unidos que Donald Trump no se atrevió, por lo menos, a confrontar explícitamente como hace con México. Claro que lo celebra porque celebró la fuerza de Xi Jinping, que hoy se pone como el líder mundial, por lo menos el gran defensor del comercio internacional y el gran líder mundial digamos, que antes era un lugar que ocupaba Estados Unidos. Estados Unidos sí, que deja ahora un vacío de poder. O eso parece al menos. Ahora, este acercamiento entre Washington y Beijing, ¿es una buena o es una mala noticia para países de nuestra región, como por ejemplo México? Mira, creo que Estados Unidos no tiene opción más que acercarse a China. La evolución de su economía y la evolución de su propio poderío obliga a Estados Unidos a mantener de alguna manera la cercanía con ellos y por supuesto la relación financiera y comercial. Pero en el caso del resto de los países, te hablo específicamente de México, no me parece una buena noticia, porque creo que en la medida en que Estados Unidos no pueda confrontar a China, que es con quien realmente tiene un déficit comercial importante, pues con quien se desquita es con México. México es mucho menos importante, aunque sea muy relevante comercialmente, no tenemos los tamaños de China, y entonces con nosotros viene a hacer toda la propaganda política que acostumbra para, entre comillas, satisfacer a sus votantes, al famoso votante blue collar americano, que espera que se rescaten los trabajos o los empleos en Norteamérica. Entonces,
cada vez que tiene que tener estos acercamientos amables con las grandes potencias, llámese China, acaba desquitándose con México. Y esto se da justo en la antesala de la 5ª reunión de negociaciones del Tratado de Libre Comercio, pues que como verás ya muchos se están preparando para una posible ruptura. Ajá. México parece ser que confía en que pueda también acordarse un tratado de asociación transpacífico sin Estados Unidos. Trump dijo que iba a abandonar el TPP. ¿Ocurre todo esto en el marco de un posible fracaso también de estas complicadas negociaciones sobre el Telecán? Mira, yo creo que el tema del TPP son muchos los países que lo están buscando. Estoy segura que China, no tengo los datos contundentes, pero no me sorprendería que China mismo lo estuviera promoviendo, no explícitamente, pero lo estuviera promoviendo porque está en su interés el abrir y generar mayor influencia en la región. Pero para México es una señal importante de tratar de expandir nuevos mercados y de tratar de decirle a Estados Unidos, previo a las reuniones del TELCAN, que no nos vamos a morir si rompen el Tratado de Libre Comercio. Es decir, México va a sobrevivir, podrá tener un momento muy difícil porque su principal mercado es el del vecino del norte, pero no es el único al que tiene acceso. México lleva años desarrollando políticas de libre comercio con el resto del mundo y la posibilidad de reabrir el TPP pues pone en una mala situación a Estados Unidos porque serían ellos los que quedarían excluidos. Vamos a ver cuáles serán las reacciones de Donald Trump, pero creo que la señal de México es el vamos a poder vivir sin ti para tratar de hacer menos costosa una posible ruptura. Pues muchísimas gracias por estar. Menos costosa para México, más costosa para Estados Unidos. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en Portafolio Global. Alejandra Cuyén, analista política desde nuestros estudios en Ciudad de México. Muy buenas tardes, buen fin de semana. Gracias, que te vaya muy bien. Y porque el mundo gira 24/7, el ex asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca, Michael Flynn, y su hijo están supuestamente relacionados en un complot orquestado por Turquía. Según The Wall Street Journal, así lo señalaron 4 fuentes interrogadas por el FBI que confirmaron una reunión en diciembre. En ella, representantes de Turquía ofrecieron $15 millones a los Flynn a cambio de entregar a un enemigo del presidente Recep Tayyip Erdogan. Se referían al clérigo y líder musulmán Fethullah Gülen, exiliado en Pensilvania. ¿Se reunirá o no Donald Trump con Vladimir Putin durante la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico? Mucho se ha especulado al respecto. La Casa Blanca dice que no. El Kremlin no descarta un encuentro, pero ¿cuáles serían las consecuencias de una reunión entre ambos líderes en un momento en que se reportan importantes avances en la investigación sobre la injerencia rusa en las elecciones presidenciales de Estados Unidos en 2016? Desde Miami nos acompaña el periodista Jorge Dávila Miguel, analista político y colaborador de CNN. Como siempre, Jorge, bienvenido al programa. Gracias por estar con nosotros. Me imagino que viste las imágenes de ese momento en el que se captan tanto al presidente Trump como a Vladimir Putin, que se dan la mano. Francamente, la imagen no deja mentir. Fue Donald Trump el que se acerca a Putin. ¿Qué lectura le das a este momento, Jorge? Que sin duda va a haber un encuentro entre los dos, será un encuentro no oficial y eso viene bien a la política de Estados Unidos y a la realidad mundial. En estos momentos existe, como todos sabemos, una situación crítica, pero también a veces me parece que desmesurada con la cuestión rusa, que se está llevando a cabo por conflictos políticos internos en Estados Unidos y no por los intereses de Estados Unidos en el mundo. Yo creo que sí se va a dar la reunión que sea extraoficial y creo que es bueno para Estados Unidos y para Rusia. No deja de ser grave, sin embargo, Jorge, ¿no? El hecho de que Rusia haya intentado interferir en la democracia de Estados Unidos en las elecciones de 2016. Bueno, hasta ahora lo que ha sido probado es que hizo intentos de influencia en las elecciones. La comisión que está investigando eso con Mueller no ha llegado todavía a conclusiones definitivas. Se dijo que incluso había colusión entre Trump y Rusia para ganar las elecciones. De eso no se ha demostrado nada. Y yo pienso que independientemente que haya una realidad, que Rusia haya tratado de influir en las elecciones norteamericanas, cosa que Estados Unidos ha hecho en muchas elecciones y en muchos procesos democráticos y no democráticos en el mundo, es algo que
solamente cubre una parte de los intereses internacionales de Estados Unidos. Cierto, Jorge, pero no hay que olvidar que ya no es ninguna duda de que Rusia compró publicidad en Facebook tratando precisamente de dividir al electorado y de crear una polarización que le convenía a los rusos, porque de esa manera, si bien no desestabilizaban la democracia de Estados Unidos, sí se iba de un lado de la balanza, ¿no? Sí, ¿y cuál es la respuesta a eso? Romper relaciones con Rusia, no hablar más nunca con el presidente Putin, no hablar más nunca con uno de los países más poderosos del mundo. Me parece que, si bien es cierto eso, como tú has dicho, y obviamente se ha comprobado hasta el momento, se pueden comprobar otras cosas, la solución geopolítica no sabría cuál sería, si entonces ya jamás un presidente norteamericano puede hablar con un presidente ruso. La revista El Economista de Inglaterra, Jorge, le dice a Vladimir Putin, el nuevo zar, acaba de publicar un nuevo ejemplar con motivo de la celebración de los 100 años de la caída del zar Nicolás II en Rusia. Y te quiero preguntar, en base a eso, ¿cómo ves tú al presidente Putin, no solamente como líder de Rusia, sino como un líder mundial que ha intervenido en la anexión de Crimea, que ha tratado de socavar la democracia en Estados Unidos, que está maniobrando en diferentes partes del mundo, en Europa oriental, mejor dicho, notoriamente? Entonces, ¿crees que podría haber algún tipo de relación entre Estados Unidos que llevara a algún aspecto positivo para Estados Unidos? Bueno, en las situaciones geopolíticas hay dos avenidas solamente: la coexistencia y el diálogo o la guerra. Rusia es una potencia emergente, soy ciudadano norteamericano, siempre estaré desde parte de Estados Unidos, pero también soy analista político y tengo que poner un poco de, según mi punto de vista, de sentido en la realidad. El presidente Xi Jinping de China, él ha sido, en este momento es el hombre más poderoso de China en toda su historia, más poderoso posiblemente, más poderoso que Mao Zedong y hasta más poderoso que cualquier emperador chino. Sin embargo, eso no se resalta en el viaje del presidente Trump a China. Después del reciente Congreso del Partido Comunista, el presidente Xi Jinping del Partido Comunista, que tuvo en guerra con Estados Unidos, en Vietnam y en Corea, por cierto, varios de los países que ha visitado Estados Unidos, en todos los países que ha visitado Estados Unidos han habido guerras: Corea, Vietnam, Filipinas y China detrás, Japón y China detrás de los conflictos de Corea y Vietnam, de los dos. Sin embargo, están hablando los dos presidentes. Yo no veo en el tiempo, por supuesto, después que se aclaren todas las cosas, no veo otra posibilidad de que con una de las potencias mundiales se siga conversando y dialogando. Una gira por 5 países, Jorge, 13 días, la más larga desde el año de 1992. Ya estamos acercándonos al final de la gira en todo lo que has visto en las visitas a Japón, a China, esta visita en Vietnam para la APEC. ¿Cuál dirías tú que va a ser el logro más importante y por qué se va a recordar esta gira internacional del presidente Trump? Es una gira donde el presidente Trump estará de una manera o de otra en contacto con más de 20 o 25 líderes de la zona. Y es bien delicado esto. ¿Por qué? Porque el objetivo principal, me imagino, en la política del presidente Trump es el asunto Corea. Sin embargo, Corea está inscrita dentro del área del Asia-Pacífico, dentro de esa Asia que el mismo Estados Unidos y el mismo presidente Trump rechazó el acuerdo transpacífico. Las dos cosas fundamentales del presidente, el bottom line de esta visita, es primero conseguir apoyo para solucionar el conflicto con Corea del Norte, en el cual se pide a China que haga todo lo posible, y China ha dicho que ha hecho todo lo posible, y lo otro es la negociación. Y lo otro es, como ha dicho él en un discurso que a mí me pareció bien equilibrado en las partes que se refiere al comercio, es decir, Estados Unidos no los culpa a ninguno de ustedes por haber abusado, según las palabras de Trump, en el comercio con Estados Unidos. Ustedes estaban defendiendo sus intereses, pero ahora yo vengo a defender los intereses de Estados Unidos para lograr acuerdos comerciales más equitativos. Por lo tanto, las dos cosas fundamentales son los acuerdos comerciales y la situación casi de guerra con Corea del Norte. El periodista Jorge Dávila Miguel, analista político y colaborador de CNN, nos acompañaba en vivo desde Miami. Gracias, Jorge, como siempre, buen fin de semana. Hasta la próxima. Gracias a ti.